Entre lunes y martes de la próxima semana se conocerá el gabinete del presidente electo Yamandu Orsi. ¿Qué se puede esperar de esa instancia? Mientras tanto, sigue avanzando la transición con temas muy importantes para el futuro del país. Por ejemplo, el proyecto Neptuno-Arasatí. También hay que ver qué puede pasar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. De distintos temas estaremos hablando esta noche con la senadora electa Constanza Moreira. También estaremos conversando con Daniel Chasquetti y Mariana Contreras. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Doble. Hay varias listas en la vuelta. Si hubo varias listas para los 33 orientales, imagínense para un gabinete, ¿no? Y creo que no hay necesidad prácticamente de imponer la paridad, porque creo que la cantidad de mujeres que hay y los nombres que tenemos de compañeras que resuenan por todos lados, ¿no? Van a dar una conformación, sí, bastante paritaria. Hay muchos nombres, estamos analizando todo lo que se nos propone y, por supuesto, la clave es lo que usted decía del equilibrio. Mi idea es, el día cuando nombremos al resto del equipo, que lo podamos nombrar de una vez y no de forma escalonada. Y tenemos una urgencia en salud mental, en violencia basada en género, en alimentación. Yo creo que en Colonia nosotros planteamos 48 prioridades y mi humilde opinión es que lo primero son esas 48 prioridades. De distintos temas vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora electa por el Frente Amplio, Constanza Moreira. ¿Cómo estás, Constanza? Un gusto verte por acá. Muy bien, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, nos acompañan mi colega Mariana Contreras y tu colega Daniel Chasquetti, que están acá también en el panel. Y la última vez que estuvimos los tres juntos. Estuvimos con esta conformación del programa, es verdad, del equipo. Bueno, recién veíamos en el disparador declaraciones, ¿no? Sobre todo del gabinete. ¿Qué expectativa tenés con este gabinete del Frente Amplio? Bueno, que sea paritario, sin duda, que es a lo que se refería Betiana Díaz. Las negociaciones han sido muy reservadas, o por lo menos yo tengo muy poca información sobre la conformación final del gabinete. El gabinete paritario ya estuvo planteado a nivel de programa, es decir, es un compromiso para el sabremos cumplir, que fue la consigna. Por allí salió, ¿no? Algunas feministas cuando se empezaron a barajar los primeros nombres. Y recuerdo un tuit que puso Lucy Garrido que decía, bueno, pero si se comprometieron al gabinete paritario, ¿cómo es eso? ¿Sabremos cumplir? No, presidente, estaba muy bien hecho. Así que si el gabinete fuera efectivamente paritario, sería la primera vez en la historia del país que tenemos un gabinete paritario y de cualquier manera, sin duda, el salto en la representación política femenina a nivel del Poder Ejecutivo va a ser enorme en relación a de dónde venimos, ¿no? Porque en el gobierno pasado tuvimos la representación femenina más baja creo que de los últimos 3 o 4 periodos de gobierno. Así que, bueno, por supuesto eso, por supuesto que espero un gabinete de alta calidad técnica, de alto compromiso político, un gabinete que represente los intereses afectados por todas estas carteras, ¿no? Afectados en cada ministerio, es decir, espero que en ambiente haya un defensor del ambientalismo, espero que en vivienda haya una defensora, digo una porque sospecho que quizá ese sea un gabinete femenino, de los temas de vivienda, espero compromiso político, expertise técnica y el Frente Amplio, a diferencia, ya aprovecho a darle un palo al gobierno que está terminando. Tiene gente, ha hecho una renovación partidaria fantástica el Frente Amplio, ¿no? Fantástica, quizás no es el término, pero muy, muy importante. La más importante de los últimos tiempos. Hay que medir la tasa de renovación parlamentaria, pero debe ser muy alta. Y me parece que está en inmejorables condiciones de poner allí en el gabinete a gente con probada experiencia, porque tuvo 15 años de gobierno y la mayor parte de la gente que se va a incorporar al gabinete han sido cuadros de gobierno en esa década y media
del Frente Amplio y al mismo tiempo también una generación más joven. Recordemos que creo que el último periodo de Tabaré Vázquez tuvimos un gabinete tremendamente envejecido. Creo recordar que Gerardo Caetano dijo algo así, como que era uno de los gabinetes de mayor edad del país, creo recordar. Hay que testearlo, pero creo que va a ser... si es un gabinete paritario con renovación generacional, yo ya estoy feliz, ¿no? Ahora, hay un tema también en eso de la conformación del gabinete, que es cuidar, esto lo he hablado con Daniel en más de una ocasión, el de cuidar el equilibrio, ¿no? No solo sectorial, sino también lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Tanto en el Senado como en el Diputados. ¿Cómo lo ves eso? Y mucho me temo que el Senado se va a ver un poco vaciado por el nombramiento del gabinete. De lo que voy mirando, me parece que figuras muy centrales. Imaginemos a un Frati, ¿no? Porque la ganadería. Claro, pero antes en el gabinete vos tenías mucho MPP con expertise en esos temas. Ahora tenés una participación más reducida de ese plantel político dedicado al tema de la producción agropecuaria, de la política agropecuaria. Entonces va a haber una migración de cuadros del Senado hacia el gabinete, sospecho que muy importante, y no tengo muy claro cómo terminará la conformación final de ese Senado, que estaba por lo menos del lado del futuro oficialismo, que término horrible, aparecía como muy potente, con muchas mujeres, con muchos cuadros allí muy importantes. Entonces, presumo que sí va a haber un desplazamiento grande del Senado hacia el gabinete. Daniel Chaschetti, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto contento tenerte de por estar acá. acá. Sí, nuevamente. bien. Bueno, distintos temas veníamos hablando con Constanza. Hoy también te escuchaba hablar de la gobernabilidad, ¿no? El Frente va a tener mayoría en el Senado, no la va a tener en diputados y ahí se abre una instancia muy importante también, ¿no? En el Senado hay un margen, el Frente Amplio tiene 17 senadores, hay un margen como para mover gente al Ejecutivo. Siempre ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la calle Pou movió Delgado, Heber, García, Sí. Larrañaga, del Partido Nacional, Talvi, del Partido Colorado, Irene Moreira, del Cabildo Abierto. Movió 7 senadores. No deberíamos sorprendernos si el Frente Amplio mueve 6 o 7. Yo no creo que mueva tantos, pero el punto es que tiene que quedar alguien que sea capaz de, por un lado, tener experiencia, hacerse cargo de la agenda. Por ejemplo, ese papel lo quedó cumpliendo Penades y Gandini, ¿no? En menor medida Graciela Bianchi, ¿no? Pero digamos que, bueno, que la salida masiva de senadores tiene que quedar alguien que se haga cargo, ¿no? Yo creo que el Frente tiene ahí un margen, porque además tiene una lista de suplentes que puede ser potente también, ¿no? O sea, mirando las líneas uno se puede imaginar, bueno, sale uno, ¿quién entra? El punto mayor es diputados. Ahí hay como un juego cerrado, especial, que tiene que ver con la capacidad de negociación y con cuánta coordinación va a tener la coalición y los partidos de la coalición. O sea, cuanto más coordinados estén, más complicado va a ser el juego. No hay muchos incentivos para que estén coordinados, son más bien programáticos los incentivos que tienen. Cuando estás en el gobierno tenés otros incentivos, los cargos, pero en la oposición no tenés. Son programáticos en el sentido de que te podés oponer a lo que plantea el gobierno. Entonces, digamos que, bueno, ahí en la Cámara de Diputados habría que ver, quién se va a encargar de liderar las negociaciones, cuántos actores se identifican, porque en principio uno podría decir, bueno, está disponible Salle, podría estar disponible Cabildo, pero capaz que adentro de los partidos tradicionales hay algunas sectores, fracciones. En esta legislatura que está terminando, el Frente Amplio votó muchísimas veces con Ciudadanos, no con todo el Partido Color, con Ciudadanos. Entonces, a veces puede haber afinidad de acuerdo al tema con algún sector. Entonces, me parece que todos los ojos van a estar puestos en la Cámara de Diputados. En el Senado no lo veo tan problemático. Ajá. ¿Cómo lo ves eso, el tema de la negociación en la próxima Y bueno, legislatura? por algo Orsi llamó a Bordaberry, ¿no? A mí me pareció todo un gesto, porque Bordaberry tiene ¿cuántos diputados? Tiene más de 10, ¿no? 12, Sí, es 13. el sector más votado dentro del Partido Colorado, ¿no? Tiene muchos diputados. Sí, 13. 13 diputados. Entonces, allí esas conversaciones
con Bordaberry, que fue además la cabeza de muchos acuerdos multipartidarios en la época de Tabaré. Unos acuerdos horribles, ¿no? Pero bueno, digo, en seguridad, y bueno, pero en todo caso hay una experiencia allí con Bordaberry a la que me pareció una guiñada. Después Bordaberry la pagó carísimo, ¿no? Adentro del Partido Colorado, que cómo se fue a hablar, yo qué sé. Pero me parece que esas conversaciones y las declaraciones que ha hecho Bordaberry, que aparentemente le quiere dar gobernabilidad al Parlamento, me parece que van en esa dirección. Yo, mi posición es que lo más importante es el presupuesto y la votación en general del presupuesto. Ese es el gran meollo y es todo este primer año, que es el año de luna de miel con el gobierno, en el cual la oposición lo va a tener que pensar 3 veces antes de jugar al veto. Después, el resto de los proyectos de ley no me preocupan, porque los negociás punto por punto. Nosotros no terminamos negociando la despenalización del aborto con Iván Posada porque no teníamos los votos del Frente Amplio. Me parece que en los proyectos en particular tenés un gran margen y podés ir a una política, como se llama, de negociación punto por punto. Pero en el presupuesto, en la votación en general, ellos te pueden votar el 99% de los artículos y votarte en negativo el presupuesto no sale. Entonces, allí me parece que tendrán que haber consideraciones del lado de la oposición de si se va a arriesgar a hipotecar la gobernabilidad o va a colaborar en general. Y recuerdo que el Frente se encontró en esta disyuntiva cuando tuvo que votar el fondo del COVID, que afectaba a los funcionarios públicos. Y bueno, la argumentación era, ahí hay pandemia, el presidente acaba de entrar, hay que darle gobernabilidad. Lo mismo aplicó el PIT-CNT cuando tuvo que negociar sus cláusulas salariales. En general, diría yo que lo que prima es esa actitud. Pero la votación en general del presupuesto es lo más importante, es la clave. Y es en este año. Claro. Y eso se negocia desde el vamos, ¿no? Ahora hablaste de una luna de miel de casi un año. Por lo general, viste que dicen que cada vez dura menos. La luna de miel, sí, no sé, los expertos en luna de miel son los recién casados. No sé lo de la luna de miel, pero el gobierno entra con un gran espaldarazo del voto. La votación del Frente Amplio resultó muy sorpresiva, ¿no? La diferencia que son 52 a 48, o sea, no es que ganaste por 30.000 votos, no, ganaste. Entonces, hay una población muy movilizada, además, porque el votante del Frente Amplio hay a su vez militantes y, bueno, por supuesto que ya el Frente Amplio nos está haciendo salir a todos los legisladores de nuevo, es decir, esa capacidad. En esa gira para agradecer. En esa gira que es para agradecer, pero también adelanta un poco la elección departamental. Y en eso el Frente está haciendo una experiencia distinta. Ahora me gustaría ir ahí, pero vamos a recibir a Mariana Contreras. ¿Cómo andás, Mariana? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Constanza, recién decías que lo más importante era el presupuesto, pero también recuerdo que en una entrevista post-elecciones, la semana siguiente a las elecciones, vos dijiste que la prioridad número 1 era devolverle la sostenibilidad a las empresas públicas, una cosa así, ¿no? A mí me sorprendió porque están los clásicos, ¿no? Pobreza infantil, seguridad, como cosas para atacar. Pero vos pusiste eso como prioridad que había que atacar desde el primer día. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre las empresas públicas? Y además, si ustedes ven un riesgo, por ejemplo, en el traspaso de plata a rentas generales en las empresas públicas que puedan complicar el desarrollo de otras políticas. Yo no tengo una visión tan... bueno, me encanta la pregunta, Mariana. Y me recordaste eso que lo dije durante toda la campaña. Por favor, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a ver el estado de las empresas públicas. Han pasado cosas gravísimas en Antel. Han pasado cosas gravísimas en ANCAP, que ya desde el principio, ¿se acuerdan que se puso lo de la desmonopolización adentro de la LUC? Después se sacó, pero después se pasó a un esquema de fijación de precios muy responsable, a mi juicio, y así estamos. ANCAP, el esquema de negocios de la UTE está perforado de todas las maneras que te lo puedas imaginar. Antel y OCE, y ahí saltó lo de brecha del proyecto Neptuno. Sí. Entonces yo te diría que estas 4 empresas
representan la sostenibilidad de un modelo de desarrollo en Uruguay, mucho más allá de lo que le puedan aportar a rentas generales. Yo creo que el hecho de que Uruguay tenga ANCAP, Antel, OCE, UTE, genera para el Uruguay la posibilidad de un modelo socialdemócrata con un componente público muy central. Eso lo diferencia mucho a Uruguay de muchos otros países de América Latina y hace a la estabilidad del Uruguay y hacia la sostenibilidad de ese modelo de desarrollo. Entonces, para mí ese es el punto número uno, porque el tema de las empresas públicas sí es un parteaguas. En el Uruguay de todo el siglo XX, colorados y nacionalistas antes y ahora Frente Amplio y Coalición, es un punto de debate ideológico, político y económico muy, muy profundo. Y la suerte del proceso de crecimiento con distribución, por decir algo, de los próximos 5 años, una parte importante se juega en lo de las empresas públicas. Y ahí lo de Neptuno, el primer posicionamiento con respecto a Neptuno, con esta arremetida, ¿no?, hacia el final, igual Neptuno está sin firmarse, pero aparece entonces el informe sobre medio ambiente que la da... autorización del medio ambiente, ¿no? El ministro. La autorización, pero al mismo tiempo con 20 observaciones, así más o menos grandes como una casa. ¿Cómo vos autorizás, no? Una empresa, le das la autorización ambiental, se tiene que hacer modificaciones gigantes. Ahora, más allá de eso, el Frente Amplio va a tener que definir qué hace con esto, ¿no? Si paga la multa y lo frena, si sigue avanzando. Paga la multa y lo frena, digo yo, ¿no? Si vamos a gobernar de acuerdo al programa, me parece que se ha expedido muy bien Fernando Pereira, muchos, ¿no? Muchos y muchas se han expedido respecto de la priorización del proyecto de Casupa, pero al mismo tiempo creo que además con todas las, por más que haya aparecido la autorización ambiental, con todas las observaciones que aparecen tenés mucho paño para cortar desde el punto de vista de las argumentaciones. Quiero decirte además que no es lo mismo pagar la multa ahora que pagarla después de firmado. Entonces ahí yo espero que Odone, que es el que cuida las finanzas, mire eso, porque yo creo que cuando lo mire en profundidad se va a dar cuenta que es mucho mejor pagar ahora que andar pagándole al consorcio un disparate, una millonada por año. La multa igual no es poca plata. No, pero igual créeme que Neptuno te va a salir mucho más plata. Y además implica costos anuales crecientes para un Estado que tiene que afrontar la reforma de la seguridad social, porque que yo sepa, el 2 de marzo empieza el diálogo de la seguridad social, así que ahí tenemos un montón de problemas por delante y de costos. Tiene que afrontar los compromisos con el gasto en educación, tiene que afrontar el deterioro de ACE, eso también muchísima plata. Entonces, yo diría que lo de Neptuno es en este momento una especie de piedra en el zapato para el buen andar del próximo gobierno. Daniel, ¿cómo ves todo esto? Recién Constanza mencionaba a Odone, ¿no?, que va a ser una figura clave, importantísima en el próximo gobierno. Has hablado mucho del perfil de Odone, del respaldo político que puede llegar a tener. En ese caso, imagina que va a tener respaldo de Orsi, en parte también del MPP. ¿Cómo lo ves eso vos? Y bueno, es un eslabón débil, ¿no? Porque en los 3 gobiernos anteriores el equipo económico tenía su propio grupo, entonces eso le daba como, yo creo que una fortaleza diferente. Va a funcionar un poco como Azucena Arbeleche. Azucena Arbeleche no era, yo creo que ella, no, tengo la idea de que ella es de aire fresco, pero no es una militante de partidaria, ella es una técnica que ya trabajaba en el ministerio. Entonces toda la fortaleza de ella depende de la calle Pou. Y con Odone va a funcionar del mismo modo. Me parece que la diferencia entre los dos casos es que yo observo que en el Frente Amplio tal vez haya un rango de preferencias más largo, más abierto que en la coalición, ¿no? Porque en la coalición es cierto que Cabildo en algunos episodios como que se distanció, sobre todo en la reforma de la seguridad social, pero también los presupuestos, viste que pedía algunas cosas, como por ejemplo aumentemos el sueldo de los militares, pero básicamente había unas preferencias en materia de gasto muy cerradas.
Hay que recordar que Arbeleche tenía a Alfie al lado, ¿no? Entonces, digamos, eso también como que comprometía al Partido Colorado. Entonces también yo me pregunto cómo va a quedar armado el equipo. Porque el equipo económico está a la cabeza, pero luego hay que ver el segundo, el subsecretario. Hay que ver la OPP también, ¿no? Hay que ver el jefe de la macro, Claro. hay que ver la OPP y hay que ver el Banco Central. O sea, es una... Claro. Y el Banco República. Digamos, es un sistema. Y bueno, tal vez el blindaje también pueda venir por ahí. Ajá. Porque yo pensaba, bueno, tal vez el segundo tal vez puede ser algún economista que provenga de un grupo que tenga apoyo dentro del Parlamento. Entonces eso ayudaría. Digo esto porque no es tan obvio, ¿viste? Como cuando estaba Astori o cuando estaba Lorenzo, ¿no? Donde el link era fácil de detectar, porque los propios legisladores de estos grupos de Asamblea Uruguay, del Frente Liber Serén y del Nuevo Espacio se distribuían en las comisiones, iban a respaldar, estaban todo el tiempo preocupados por cómo les iba, y O'Donnell no va a tener a nadie, ¿no? Asimismo, igual en el Es Frente un Amplio independiente, se llegaba a digamos. hablar de los dos equipos económicos. Bueno, también en un sí, momento, pero ¿no? eso era otra cosa armada en Más cuestión política ahí en de fondo, OPP, claro. Y sí, hubo una confrontación, yo creo que fue en el 2012, 2013, pero, y discrepancias, pero en general, bueno, yo creo que O'Donnell y no solo O'Donnell, todos los técnicos identificados con el Frente Amplio que ingresen al gabinete van a estar en la misma situación. Necesitan respaldo del presidente. Si no, van a quedar un poco atados a la interna del Frente Amplio y a cómo el Frente Amplio resuelva estos asuntos, ¿no? Ahora vuelvo con Mariana, pero a propósito de esto que decías, ¿no, Constanza? De que el presupuesto va a ser clave, lo mencionaste a O'Donnell recién. ¿En la campaña hubo algún cruce de algún sector también del Frente Amplio por algún comentario, alguna opinión de O'Donnell? Esto que decía Daniel, del respaldo que va a tener el futuro ministro de Economía, ¿cómo lo ves en la interna del Frente Amplio? ¿Cómo lo ves el seguimiento que se le puede hacer a la política económica? Y bueno, depende de la capacidad de conducción que tenga la política económica sobre el resto de los asuntos, que era enorme con Astori. Astori no era que opinara sobre el presupuesto, opinaba sobre las relaciones exteriores, sobre todo. Dale. Mira, hay como un factor estructural. Yo estaba revisando en este gobierno, el 70% de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, 7 de cada 10, llevan la firma de la ministra de Economía. O sea, no es que Astori tenía como una actitud de meterse en todo, es como que el propio ministerio ha creado un nivel de dependencia. Además, claro, Astori aumentó el presupuesto del ministerio, hizo la reforma de la DGI, o sea, hizo una reorganización institucional, aumentó las capacidades. Pero además él tenía ideas, sobre todo porque antes de ser un economista era un político, o después de ser no sé cómo, pero él tenía sus propias opiniones sobre el mundo, cosa de Arbeleche siempre se limitó a una cosa, y me parece que O'Donnell también se limita a algunas cosas. No tiene esa capacidad de proyectar políticamente una idea de país que tenía Astori. Entonces le veo un rol más limitado. El tema allí es que siempre va a haber una disputa entre economía y política, siempre. Si no la hay en los gobiernos conservadores es porque la política les importa poco, pero cuando la política te importa siempre hay una disputa entre política y economía. En los gobiernos de izquierda esa disputa se hace más. Y está bien, ¿no? Porque siempre hay que disputarle a la economía. Sobre todo la economía en un país capitalista es una economía capitalista y la política pretende ser algo más que administrar una economía capitalista. Entonces, la discusión sobre el proyecto Neptuno no es si tenés que pagar o no tenés que pagar. No, la discusión sobre el proyecto Neptuno es una discusión sobre el agua, la constitucionalidad, en fin. Y allí también no solo está el elenco del partido de gobierno, del Frente Amplio en nuestro caso, sino que hay una intensa sociedad civil movilizada, a la cual la izquierda también, al mismo tiempo que invoca y se siente interpelado, tiene que hacer un nexo, una conexión. Creo que la última vez que hablamos con Mariana, hablamos sobre esto. Bueno, hablando de Mariana, te escuchamos, Mariana. Pero voy a salir de estos temas. Constanza, vos ayer participaste en un coloquio en el Parlamento vinculado al tema palestino,
un coloquio donde había mucha gente de la universidad, gente pesada de la universidad, también había mucha gente del Frente Amplio. Vos estuviste invitada como comentarista, estaba el Boca Andrade, estaba Núñez, estaba Aita, estaba Micaela Melgar, estaba Pablo Álvarez. Bueno, todos ustedes hablaron. Varios de ustedes fueron como muy críticos, una especie de mea culpa de la incapacidad del Frente Amplio de plantarse en este tema, de poder dar el debate, de decir las cosas. Hablaron de silenciamiento, bueno, fue como, y les dieron bastante palo al Frente Amplio también, ¿no? La gente que estaba ahí. Mi pregunta es, ¿por qué al Frente Amplio le cuesta tanto posicionarse en este tema? ¿Por qué un tema que abarca cosas tan caras a la izquierda, ¿no? Como el antiimperialismo, el anticolonialismo, el internacionalismo, el Frente Amplio no logra expresarse como fuerza política con claridad y con contundencia? Y antes que me contestes, Roger Mirza, ayer, Cristian, introdujo un tema al que le huyen todos los políticos, el 99% de los periodistas, y ni que hablar de los los dueños de los medios de comunicación, que es el fortísimo lobby sionista que está operando en el Uruguay y que impide o amedrenta, asusta cualquier comentario que se haga. Yo pongo un ejemplo muy concreto. Hoy salió un comunicado de la Embajada de Israel diciendo que en ese coloquio había habido expresiones que constituían discursos de odio. Yo vi por internet en directo todo ese coloquio y estoy en condiciones de afirmar que la Embajada de Israel miente. Miente descaradamente, miente intencionadamente. Sin embargo, nadie dice nada. Por supuesto, ningún medio de comunicación cubrió el coloquio de manera tal de demostrar que eso no es cierto. No me tienen que creer, está colgado en internet. Pero, ¿cuál es el problema del Frente Amplio? Bien. ¿Y cuánto influye este lobby del que habla Mirza? El lobby influye muchísimo, muchísimo. Pero yo asistí a ese giro que tomó la conversación sobre el tema de Palestina, que no recuerdo quién lo planteó, desde el Boca, que dijo que la movilización no había sido suficiente, hasta más clara, me parece. Micaela, también Marchesi, el Boca también lo mencionó, sobre las dificultades que habían encontrado para posicionarse en este tiempo en relación a ese tema. Yo, en particular, en la época, los años de oro del giro a la izquierda en América Latina y los 15 años de gobierno del Frente, se hicieron cosas por Palestina. Y el Uruguay reconoció el Estado palestino junto con Chile, Argentina, Brasil y poco más en ese momento en América Latina. Estoy hablando del 2011. También tuvo un costo, porque me acuerdo que Almagro era el canciller y fue interpelado. Almagro 3 o 4 veces, bueno, ¿no? Justamente Almagro, vamos a recordar la cosa buena de Almagro, fue un firme impulsor del reconocimiento del Estado palestino. Estaba Brasil, Argentina y Chile, donde la comunidad palestina es muy importante, presionaba muy fuerte por ese reconocimiento. Estamos hablando del 2011, ¿no? Estamos en el 2024 y yo recuerdo que ya en ese momento no había, cierto, muchos parlamentarios que quisieran comprometerse con esa discusión, de manera que a mí me tocó asistir a las reuniones, me fui a la Franja de Gaza, en fin. Por supuesto que jamás concurrió Israel, la Embajada de Israel, declararon algo así como los eventos non gratos, es decir, la comunidad representada por la Embajada de Israel, el Comité Central Israelita quizá un poco menos, reaccionó beligerantemente contra el reconocimiento del Estado palestino. Beligerantemente. ¿Pero eso está influyendo en el silencio del Frente Amplio? Entonces, en ese momento el Frente Amplio hizo lo que tenía que hacer, y era el reconocimiento del Estado palestino. Entonces y al mismo tiempo, yo vengo de una izquierda, de una familia, donde la lucha del pueblo palestino era tan central como la guerra de Vietnam, por decirte algo. Es decir, que la izquierda uruguaya, esto se lo manifesté a la encargada de negocios de Palestina que estaba allí en el coloquio, la izquierda uruguaya viene con una solidaridad con Palestina de generaciones y generaciones anteriores, ¿no? Ahora,
Es cierto que el lobby de Israel es muy poderoso. Lo que lo hace poderoso me parece que es su vínculo con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un peso económico y político impresionante en Uruguay y es capaz de condicionar su política doméstica, sobre todo por el control que tiene el sistema financiero internacional. Voy a ser clara sobre eso. Hay un lobby uruguayo, hay un lobby sionista Por uruguayo. supuesto, pero bueno, no sé, suponete que a mí no me afecta, por ejemplo, ¿no? Y como a mí, supongo que hay un montón de personas que no se sentirán afectadas por ese lobby, a otras sí. Es cierto que, bueno, luego Palestina tuvo una delegación diplomática desde hace muy poquito tiempo, acá en el Uruguay, muy poquito tiempo, más hace unos años, ¿no? Pero Palestina es un actor muy débil y es muy débil además en el mundo árabe. Hay que recordar que buena parte del poder del mundo árabe son monarquías, muy poco constitucionales. ¿No? Me refiero a los Emiratos Árabes, a Dubái, eso que pesa y pesa mucho en el mundo internacional, es un mundo árabe muy poco solidario con Palestina. Palestina está muy, muy sola en el mundo respecto a los apoyos que tiene, pero en este momento, justamente en este momento, independientemente de lo que puedan haber sido las reacciones de los parlamentarios uruguayos respecto a los temas de Palestina, justamente en este momento, la opinión pública mundial, sobre todo vehiculizada a través de muchos países europeos, de países latinoamericanos, ha expresado una gran indignación contra los 430 días, ayer aprendí que eran 430 días, de lo que se llama ahora el apartheid en Gaza, el genocidio en Gaza. O sea, nunca antes habíamos tenido una opinión, yo digo una opinión pública mundial, bueno, ¿qué querrá decir Constanza por esas cosas? Muchas cosas se había vuelto tan negativa respecto de las políticas del Estado de Israel. Y al mismo tiempo la Corte Penal Internacional liberó una orden de captura contra Netanyahu, que era una cosa imposible de imaginar, ¿no? Y lo mismo vale, para la Corte Penal Internacional, para la Corte Internacional de Justicia, que es la que está discutiendo la iniciativa sudafricana para las medidas cautelares, porque a todo esto quiero poner en contexto que en ese coloquio se discutió fuertemente por qué el Uruguay estaba poniendo una agencia de innovación en Israel ahora. Y allí contestó Rubianes que no hay ningún instituto de innovación en el mundo del Uruguay. ¿Por qué al Uruguay se le ocurre meter un instituto de innovación en la Universidad de Jerusalén? Que eso evidenciaba una postura política y una acción política por parte del gobierno uruguayo. Dicho esto, yo creo que es eso, Mariana, es la beligerancia con la que actúan los representantes del Estado de Israel en cada país en relación a los gobiernos, a las personas, a los representantes políticos y el poder que le da su intensa y amorosa alianza con los Estados Unidos. Yo creo que es eso lo que produce esos silencios o quizá ese escaso acompañamiento. Lo sentí en la discusión, a la causa palestina, que es muy distinto al de la izquierda de mis padres. Pero claro, la izquierda de mis padres también tenía el 18% de los votos y esta izquierda tiene el 52%. Son frentes amplios muy distintos, ¿no? Constanza, te agradecemos mucho tu visita esta noche aquí al lado B. La seguimos en otro momento, Bueno, ¿te parece? Dale. Hago una pausa y sigo conversando con Daniel y con Mariana. Y más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en el tramo final del programa, conversando con Mariana, con Daniel. Volvió Álvaro Delgado, reapareció el fin de semana, ¿no? En la actividad de centro de este sector. Unas declaraciones ahí de Ripoll que generaron como encendieron la interna del Partido Nacional cuando habló de liderazgo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo lo viste eso? Complicado, ¿no? Porque como que hay cuentas pendientes, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que las declaraciones de Ripoll son como un poco desubicadas en el sentido de que cualquiera que mire el escenario sabe que el líder del Partido Nacional es Lacalle Pou, es indiscutible. Y ella sale a decir que, bueno, que
el presidente el país se perdió un presidente como Delgado y que Delgado va a ser el líder del Partido Nacional. Como que me parece que esa declaración, para mi gusto muy poco razonada, sirvió para que muchos pasaran cuentas, ¿no? Ajá. Claro, aprovecharon la oportunidad. Decís. Claro, sí, ¿viste? Entonces, ¿viste? Mi consejo es siempre el mismo, ¿no? Vos después de una derrota, como que tenés que reflexionar y en todo caso, silenciarte un poco, ¿no? Tratar de entender. Y estos debates públicos así cruzados no ayudan, ¿no? Porque lo único que genera son fricciones. Y además porque hay actores que están ya esperando esto, ¿no? Para saltar y... Entonces, bueno, me parece que eso es complicado. Ahora viene enero. Yo creo que el tiempo va a ayudar un poco a cerrar las heridas y a esperar que se cierre el gobierno, que salgan los cuadros que todavía están en el gobierno y sobre todo de la calle Pou para reordenar la tropa, pero va a llevar un tiempo. Ahora, eso del liderazgo uno imagina también, porque después salieron algunas explicaciones de que hablaba del liderazgo de ese sector, ¿no? Del grupo de centro, porque suena muy difícil imaginar que alguien le pueda disputar el liderazgo a la calle Pou dentro del Partido Nacional. Delgado de aire fresco. Sí, bueno, el tema es que también está identificado con ese sector, ¿no? Quizás hay una idea de poder... Ese sector es como una alianza de Argimón con los intendentes, sí, ¿no? que estuvo Aliar Ripoll ahí también, ¿no? Pablo Abdala también, por ejemplo, fue Sí. uno. Nicolás Olivera, de hecho, ¿no? Dirigente de Paysandú también estaba O sea que a en mí ese me sector. parece que a largo plazo, como una mirada mediana a largo plazo, sí hay como intenciones de disputarle ese lugar. Yo me quedé pensando ahora en estos días, cuando escuchaba algunas declaraciones de los blancos, ¿te acordás, Daniel, que en un momento estuvimos hablando de, bueno, ¿para dónde iría la calle, esto y lo otro? Y vos decías que la presidencia del partido era como un lugar medio, de poca monta, ¿no? No era relevante. Bueno, hay gente que lo quiere ahí. Y yo me quedé pensando por qué lo quieren ahí. Cuando no es un lugar de incidencia. No sé. Estoy pensando cosas. Sí. No, es cierto lo que vos decís de que en algún momento alguien lo va a desafiar porque así es la historia de los partidos, ¿no? Es decir, los partidos rara vez tienen un único líder. Viste, no sé, al principio el Frente con Sereñi, después con Tabaré tenían un único líder, pero lo normal es que haya un conjunto de líderes sectoriales. De ese conjunto, el primus inter pares es el que compite por la presidencia y ese tiene una ventaja para construir liderazgo. Orsi ahora tiene una posibilidad insuperable, ¿no? Porque va a ser el presidente, de transformarse en líder. Esa posibilidad la aprovechó la calle Pou. Cuando la calle Pou ganó la presidencia no era el líder indiscutido, claro. Estaba Larrañaga, estaba Sartori. Pero bueno, ahora en algún momento va a surgir un desafío. A mí me cuesta creer que el desafiante sea Delgado, porque Delgado es del riñón de la calle Pou, y para desafiar hay que tener un argumento, ¿no? Es decir, que los votantes, que los militantes entiendan la diferenciación, ¿no? Y bueno, pero estoy de acuerdo contigo, en algún momento alguien lo va a desafiar porque así es la política. ¿No es un dato que la lista de la calle no haya sido la más votada? Es un dato, sí. Es un dato, nadie esperaba. A ver, el otro día escuché a Óscar Botinelli decir algo bien interesante. Es decir, el Partido Nacional hizo una apuesta única, ¿no? Puso al presidente, que tiene una evaluación muy alta en la opinión pública, lo puso primero en todas las listas al Senado, imprimió las boletas con su foto, con la banda presidencial. O sea, era como un mensaje directo, voten al presidente. Y la votación fue peor que en el 2019, ¿no? Bajó un poco, no llega a 27%. Entonces no fue una buena votación. Y además mirás que adentro el sector del presidente, que es aire fresco, no es el más votado. Entonces digamos que, bueno, el liderazgo de la calle Pou es bien moral, es bien político, pero hay condiciones como para que en algún momento lo desafíen. No tengo dudas. Por el momento, no, pero vamos a ver cuánto tiempo pasamos para que eso ocurra.
Mariana, Daniel, se nos terminó el tiempo. bien. Gracias por la visita. No, por favor. ¿La seguimos en otro Un gusto. momento? Sí, claro. ¿Les parece? Sí. Nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.